Santiago Posteguillo ha estado esta mañana en Más de Uno hablando de La Legión Perdida, el tercero de los libros de la trilogía sobre Trajano, que cuenta la historia de la Legión que el cónsul Craso perdió en su pelea contra los partos y muchos de cuyos integrantes pudieron integrarse en legiones de Oriente, en grupos de Oriente y hasta crear una especie de árbol genealógico en China. La tesis está ahí, el libro refleja, entre otros, ese episodio, y yo me pregunto, en un trabajo de investigación como ese, como los tres libros de la trilogía, en general, y en este en particular, ¿cuáles han sido las fuentes? ¿Por qué hasta ahora esa tesis no ha llegado a la literatura en la forma en que lo hace en tu libro? Bueno, es un trabajo enorme que has de hacer de documentación, porque has de trabajar con las fuentes latinas, griegas, y luego has de trabajar con fuentes en sánscrito, en idiomas casi perdidos como el kusana, tienes que trabajar con las fuentes de chino clásico. Evidentemente yo no soy experto en poder leer todos estos idiomas, he estado trabajando con esas fuentes en traducciones al inglés porque al español casi no hay nada traducido, pero luego colaborando con profesores, con catedráticos expertos en estos idiomas para cotejar, ¿no? Que la información que vas obteniendo y reuniendo es la que toca. Es un trabajo ímprobo de documentación, pero yo creo que lo bonito de la novela histórica es que el trabajo y el esfuerzo es obligación del escritor y el placer tiene que ser lo que disfruten los lectores. Pero en el caso de estas novelas hay unas referencias a los clásicos, Ujú. a Plutarco, Sí. por ejemplo, que se cita como fuente, y a otros autores que narran desde aquella época o desde datos de aquella Lo época que pasó. eso que sucedió. Sí, y además son incluso fuentes que aparecen luego como personajes de la novela, porque Plutarco tiene diálogos con Trajano, aparece Plinio el Joven, con sus cartas con Trajano sobre los cristianos, y luego como hay fuentes chinas, y tengo 1200 páginas, pues aparecen también los personajes chinos en la corte de la emperatriz Deng de la dinastía Han, y podemos ver cómo escribían los chinos las informaciones que ellos iban reuniendo, que les llegaban de los emisarios que intentaban enviar a Occidente, pero que los partos siempre se esforzaron en que ningún emisario chino pudiera llegar y cruzar las fronteras de Partia, ¿no? Entonces todo eso está recogido en los libros de historia de la dinastía Han, y sus generales también escribían como bitácoras, como diarios de campaña, ¿no? Igual que Trajano escribió la guerra de la Dacia o Julio César la guerra de las Galias, el general Tang escribió sus campañas contra los hunos. Y ahí es donde nos cuenta que se encontró con tropas que combatían, él no lo sabía, pero combatían con las técnicas romanas, porque nos describe que combatían protegiéndose en pequeñas unidades militares con los escudos, formando las escamas de un pez, que tenían campamentos con empalizadas y rodeados de foso. Es decir, te está describiendo lo que él no sabía que eran, porque eran mercenarios venidos de Occidente, que eran probablemente supervivientes de la Legión Perdida de Craso. La Legión Perdida. Santiago Postillo, gracias y muy buen día. Muchísimas gracias a vosotros.